Amigos de Espíritu Aventurero, hoy en este viaje los llevaré al final de la ruta. Bienvenidos a Sudamérica. Bienvenidos a Ecuador, provincia de Esmeraldas, en la parroquia Alto Tambo, lugar exacto donde inicia la ruta más bonita de todo el continente. Pero esta aventura empezaría mal. Amanecí muy enfermo, la cabeza me iba a estallar, me sentía fatal. Yo no tengo derecho de estar enfermo, así que me levanté, me bañé, tomé la cámara y salí a caminar con destino a donde empieza la que para mí es la ruta más bonita de toda Sudamérica. Eran casi las 15 horas, 3 de la tarde, y allí se preparaban a los pequeños trenes para descender una vez más. En primera línea estaban mis amigos, a falta de unos minutos para irse con un viaje de pasajeros. Ellos estaban ajustando los últimos detalles, así que les ayudé a dar la vuelta al pequeño tren y les pregunté que hasta dónde irían. Al final de la ruta me contestaron, entonces pregunté que si podía ir. Nos iremos en 10 minutos, si te das prisa alcanzas. Y como me sentía muy enfermo, me dije a mí mismo, viajar es la mejor cura, y acepté el desafío. Amigos, hoy los llevaré hasta el final de la ruta, donde posiblemente veamos algún animal salvaje. He venido a casa a vestirme para la ocasión, será una aventura bastante increíble, así que empecemos. 10 minutos después, allí estaba nuevamente, listo para disfrutar de un viaje más. No soy un pingüino, no es Madagascar. Esto, amigos, es la vida real, no una película. Mi nombre es Yuse, nací en Ecuador, que es uno de los países más pequeños del continente. De momento, voy a bordo de un pequeño tren por una antigua ruta que ni siquiera los ecuatorianos saben de su existencia. Pero estoy seguro que estas imágenes cruzarán muchas fronteras. Ojalá este lugar les guste tanto como a mí. Ya me lo dirán seguro en los comentarios. Pero si quieren abandonar el video, háganlo ahora, porque lo que verán más adelante no les va a gustar. Ya han pasado 30 minutos y sigo en el techo del pequeño tren. La alegría de estar disfrutando el viaje ha hecho que olvide el terrible dolor de cabeza que tenía antes. Me siento afortunado, aún sin tener dinero. Ojalá vieran por un minuto lo que ven mis ojos, pero sé que no se puede. Por eso les contaré una historia real que llegó a mis oídos hace unos 6 o 7 años. Eran unos turistas de esos que les encanta viajar y conocer muchos países. Habían partido desde Norteamérica. Su meta era recorrer y conocer Centroamérica y cada país de Sudamérica. Y así, viajando, llegaron a Chile. En Chile les había gustado mucho el viaje en tren. Cuando estaban nuevamente en Ecuador, alguien les mostró esta antigua ruta y claro, se aventuraron en estos pequeños trenes. Y pues resultó que esta aventura para ellos fue la mejor de su vida. Cuando escuché esta historia de la boca de un alemán, me puse a pensar, ¿qué era lo que tanto les había encantado? Yo creo que era el abandono, lo anormal. No sé, tal vez los pequeños trenes, quién sabe, yo no lo sabré nunca. Lo que sí sé es que desde la primera vez en la que viajé por aquí vivo enamorado y cada que puedo viajo por puro placer como hoy. En esta área habitan muchísimas especies como los jaguares, pumas, osos perezosos, guantas, variedad de monos. La lista es bastante larga, digna de un documental. Ahí mis ojos alcanzan a ver a un tucán. Por lo general siempre van más de uno, pero este lo veo solo. El retorno lo haremos al anochecer, con suerte la cámara documente algún animal salvaje. La velocidad máxima a la que se puede viajar es de unos 60 km por hora. Hay tramos que se encuentran en mal estado y los pilotos bajan la velocidad para no descarrilar, como por ejemplo aquí, que las fuertes lluvias han causado que la mesa se desplome y que los rieles queden sobre el aire. Sé que a muchos estas imágenes les parecerá una locura, pero amigos, esto es la realidad. Dale, sí.
Para nosotros esto es algo de todos los días y estamos acostumbrados a fallas como estas. Esto se debe en mayor parte a que esta zona es uno de los lugares más lluviosos de todo el continente. Llueve casi todas las noches. Por lo general llueve al morir el día. Llevamos alrededor de 2 horas descendiendo. Hemos cruzado 3 túneles, puentes, pero esas imágenes te las pienso mostrar en un futuro video, porque hoy me centraré en el tramo final. Y este es el final del camino. Ustedes llegaron muy rápido, pero yo me tardé un poco más de 2 horas. Tengo muy poco tiempo para documentar, así que aquí voy rápidamente, pisando lodo, contándoles que al frente cayó un gran deslave, tapando la entrada de un túnel que jamás pudo ser liberado. Pero si no hubiese este obstáculo, podríamos seguir y llegar hasta la ciudad de San Lorenzo, donde hace 64 años fue inaugurada la hazaña de conectar a todo un país. Lamentablemente esto ya es historia. Ahora me regreso, aquí te muestro parte del riel, una casa, el tren conocido como el transportador. Ahora tengo que regresarme rápidamente. Mira, ahí viene un crack con plátanos que lleva para su casa. Nos va a agarrar la noche. Aquí están mis amigos ya batallando para dar la vuelta al pequeño tren y arrancar nuevamente una hazaña para poder llegar hasta nuestras casas. No sé qué nos espera más adelante. Esto se va a poner bastante difícil, bastante duro, porque ascender no es lo mismo que descender. Tenemos que darnos prisa, cada minuto que pasa nos perjudica, las noches podrían tornarse algo peligrosas. Ahora daremos la vuelta y a falta de un trípode se perderán esas imágenes. Vamos a ascender unos cuantos kilómetros a bordo de la jipeta. Son las 5:35, nos encontramos en el interior de la selva. Tenemos que ascender toda esa montaña para llegar hasta la parroquia de Alto Tambo. La última vez que ascendimos de aquí hasta ahora llegamos como a las 11 de la noche. No sé qué aventura nos espera hoy día. Cargamos el tanque de combustible y rápidamente empezamos con el ascenso.